Hey folks, and welcome back to the channel. So I've got a little bit more information about the warning video that I dropped on this channel yesterday. It was a feature of them appearing at Crea 12 de Octubre, which is a creative arts center in Bogota, Colombia. And they appeared there on July 2nd, which was a couple of days after their appearance at Rock al Parque. Remember, this is 2019. So the information that I have about that from one comment, that date is a national holiday under different names in Spain and Latin America, generally and originally Columbus Day. Okay, so more complete information from another commenter here, from Thontor. El Crea 12 de Octubre is a creative arts center in Bogota that offers workshops and training in music, theater, dance, literature, and more for children and young people. On July 2, 2019, so 2 days after the concert, The Warning visited the center while in town, meeting with local student bands, sharing their experiences, giving songwriting tips, and performing for attendees, and doing a little bit of autographing too, if I remember correctly. Okay, so with that, I figured, it just so happens I ran across yet another interview that they did while in town for that concert, but it may also be in conjunction with the mayor's office of Bogota, who was also involved in the previous clip. So we'll see what this is. I don't see an indication of who exactly conducts the interview here, so maybe it's all related. We shall see. This is 7.5 minutes long. If you're not already subscribed to the channel, just know I do a lot of content here that is non-musical in nature and regards bands that are touring today. So if that interests you, please subscribe so you won't miss anything. All right, let's go ahead and check this out. Esto es Rock al Parque, 25 años y seguimos descubriendo nuevos artistas, nuevos invitados. That's right, 25th anniversary for Rock al Parque. En este segundo día y estoy con una banda que viene desde Nuevo León, Monterrey, en México. Ellas se llaman The Warning y son 3 chicas, 3 chiquitas. Bienvenidas, ¿cómo están? Se llama The Warning. Se acabaron de bajar de la tarima, estoy leyendo su biografía. Es algo increíble, ¿no, Cata? No nos tienen, es decir, en serio estamos choqueados de ver cómo siendo tan jóvenes y arrancando de edades 12, so many 14, accomplishments. años y ya pues abriéndole a Def Leppard, a The Killers, es decir, wow. ¿Cómo empezó todo este cuento? ¿Cómo así? Ustedes, o sea, ¿qué nivel? Por Dios, como diría un amigo. Muchas gracias. Bueno, no, empezamos desde muy chiquitas. A nuestros papás les encanta el rock and roll, entonces nos lo inculcaron desde chiquitas. Y mediante el juego del Rock Band nos encantó jugar ese juego y nos inspiró a agarrar instrumentos de verdad. Y así fue como todo empezó. Empezamos sacando covers de nuestras bandas favoritas y luego ya evolucionamos a nuestra propia música. Bueno, ¿y qué tal ha sido esa experiencia, por ejemplo, de haberle tocado a grandes bandas y bandas de culto, que son icónicas, que todos anhelamos algún día al menos tomarnos una foto con ellos? Bueno, pues esas oportunidades fueron increíbles para nosotros. Estamos muy agradecidas de todo esto que nos ha pasado. Y no, sí, la verdad, cuando nos pasó eso, estábamos, o sea, abrir a Def Leppard, a The Killers, estar en el Mother of All Rock Festival, fue así como increíble para nosotros. Wow, bueno, pues realmente una gran trayectoria en un tiempo muy corto. Ustedes, ¿a qué le están apuntando? Es decir, han estado las grandes bandas y ustedes ya han estado ahí. ¿Cuál es como el siguiente sueño? Bueno, yo creo que lo que nosotros queremos hacer por el más tiempo posible es nada más compartir nuestra música y tocar en todos los lugares que se pueda, tocar por todas partes del mundo y que a toda la gente le guste nuestra música. Y yo creo que estamos más o menos yendo hacia ese gol. Y hoy, pues, hoy tocamos en el Rock al Parque. Es un sueño hecho realidad. Nosotros realmente siempre hemos querido venir aquí, primero como público, ni a tocar, y después cuando nos enteramos que íbamos a poder venir, impresionante, y acabamos de bajarnos de ahí, y el público aquí es impresionante, muy energético, y ya queremos regresar. Bueno, qué bien. Bueno, la verdad, son hermanas, también por dejar de gustar. Son 3 hermanas, con papás rockeros, rock and rollísimos. ¿Y cómo hacen precisamente la convivencia? ¿Y quién les acompaña en las giras, por ejemplo? The parents love the music if they don't play it. Tenemos todo un team que sin ellos esto no sería posible. Muchísimas gracias a todos, de que nuestro manager, nuestro ingeniero de audio, nuestros papás y todos nos apoyan mucho y creen en nosotras, y eso es increíble para nosotras. Bueno, ustedes teniendo una carrera y estando tan jóvenes, digamos, en esta carrera musical, ¿están pensando dedicarse de lleno a esto
o de pronto tienen otros sueños, de pronto dicen sí, qué chévere el rock and roll, pero de pronto en algún momento... They're certainly fully committed by this time with 2 albums. Bueno, no, esto sí planeamos hacerlo el resto de nuestras vidas. Y pues sí, eso es lo que nos apasiona y ojalá que lo podamos seguir haciendo todo el tiempo que podamos. That's right. ¿Dónde se ven? No, pues ya en pocos años, pues a ustedes les están abriendo a bandas muy grandes, pero ¿cuándo verá que esas bandas les abren a ustedes también? Sí. No, bueno, nunca sabes, pero la verdad es que todas esas oportunidades han sido increíbles para nosotros. Sí tenemos contacto con esas bandas y son personas increíbles. Yo creo que lo que más queremos ahorita es tocar en muchas más partes, tal vez regresar a Colombia definitivamente y explorar más partes del mundo. ¿Cómo les ha ido dentro de la escena? Porque de todas maneras la escena rock pues es un ambiente como más pesado, es muy masculino y ustedes además de ser súper jóvenes son tres chicas, es decir, dentro de la industria, ¿cómo las tratan? ¿Cómo I think that's changed. Bueno, sí tiene a veces sus cons ahí, porque la gente no está acostumbrada a ver primero mujeres, después jóvenes, realmente no se acostumbra. Entonces a veces sí el trato es mucho más tosco, mucho más hasta grosero, porque la gente no está acostumbrada a vernos y piensan de que estas chavitas que van a hacer, tipo, van a estar ahí tocando X y se van a ir. Pero después, ya que tocamos, como que la gente se le quitan esos estigmas de, oye, cualquier persona puede tocar rock, tipo, no importa el género, y al final siempre nos felicitan mucho y estamos muy contentas que podemos ser parte de ese cambio y esperemos que más mujeres, tipo, se empiecen a ver más mujeres en este tipo de escenarios. Total. Bueno, yo una pregunta más personal, ¿quién es la que más molesta? ¿Quién es la que compone? Es decir, ¿cómo hace? Just to make note of, the fact that they've had an impact on who goes into rock and roll now, because, this is 6 years ago. Today, there's a number of new bands fronted by women or entirely women that are writing their own material. We just looked at Electrify on the other channel, who started off as a Warning cover band, and now they have just released their second single, which we really liked a lot. The future looks bright for them. But they're not the only ones. There's plenty of others that have been inspired by the Warning phenomenon and other bands. I mean, we've seen a big rise in women-fronted bands, especially in the last 10 years or so. It's a wonderful thing. Long overdue. Ya en el momento de convivir, de estar de gira, ¿cómo son esas personalidades? Bueno, verdaderamente nos llevamos muy bien, somos mejores amigas entre las tres y como vivimos juntas no podemos estar enojadas mucho tiempo porque luego no tenemos con nadie con quien hablar. Pero bueno, en cuanto a la composición, mi hermana Paulina es la compositora principal, ella es la que idea muchas cosas y empieza las canciones, luego nosotros venimos a completarlas y a ponerle todas las músicas y nosotros también escribimos, pero ella es una máquina. Al final de cuentas yo creo que realmente trabajamos muy bien en equipo, entonces yo puedo tener una idea muy básica y después ya se hace una canción y yo creo que trabajamos muy bien juntas, aunque a veces sí nos peleamos por ahí porque tenemos opiniones muy diferentes, pero eso yo creo que hace que nuestra música sea mucho más diversa y se pueda ir a muchos lados porque pues, somos personas diferentes, entonces yo creo que eso ayuda mucho. There was a lot of diversity within the band in terms of their musical tastes. También y la gente para que se conecte, la siga y mejor dicho la replique porque bandas así como ustedes quiere decir que el rock and roll va para muchos años más. Ojalá que sí. Bueno, toda nuestra información está en www.thewarningband.com. Nuestro Instagram es The Warning Rock Band y nuestro Facebook también. Ahí pueden encontrar todo sobre nosotras. Bueno, chicas, pues... Y es tradición, por ejemplo, firmar hoy la guitarra. Nice signed guitar. Firmamos por la banda, ¿verdad? Una. Was this for charity? Tiene mejor letra de las tres. Listo, Eso. ahí está, perfecto. Bueno, claro que sí. Must Ahí be. está para que ustedes... Maybe they raffle it off. Maybe they auction it off. Está haciendo historia que la seguiremos viendo muy seguramente a nivel internacional, pues rompiéndola y pues aquí en Rock al Parque. Así que... Sigamos con más. If you know what happened with that guitar, let me know. Muchísimas más bandas. El frío ya también como que Sí, se le y pegó vamos la calentando lengua. también en este Rock al Parque 2019. Okay, well, that's the whole thing. So this was right after the show, apparently. So comenzamos en breve at Rock al Parque. So perhaps that was actually just a studio put together for the actual
festival itself. It's just nice to see a little bit more footage from that particular performance. So it looks like we've looked at 6 of the 9 songs they played from Rock al Parque, if you're interested. So I will leave something of those in the cards, along with yesterday's video in case you're interested. Okay, well, why don't you let me know what you thought of this, and if there was anything in there that I missed, and there may very well have been, because some of those captions, again, were not very good, but I felt like I got the gist of what they were talking about. If there was any real gems in there that you think I missed, by all means, mention it below. And yeah, just give your impressions in general. And if you have other suggestions, you can leave those as well. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right, thanks so much for joining me today. And I'll catch you on the next one. All right, take care, folks.